A continuación, tengo el honor de presentar el foro de cierre, donde contaremos con 4 disertantes quienes participarán en el siguiente orden. Tenemos al doctor Juan Pisconte Vilca desde Perú. Desde Colombia nos acompaña Cristina Mora Andrade, desde Argentina Mario Leonardo Fernández y también desde Perú Walter Guamán Rodríguez. Se procederá a brindar una breve descripción de la trayectoria de cada uno de ellos. Juan Pisconte Vilca es biólogo egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, tiene maestría en zoología, con mención en ecología y conservación. Es doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible. Docente de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, él ya nos ha venido acompañando también en el proceso de las presentaciones, de las ponencias, y tiene bastante recurrencia de participación con el capítulo Perú de la red EducaVerde. Adicionalmente a ello es consultor en temas ambientales, coordinador, conductor y capacitador de talleres de elaboración de documentos de gestión. Tenemos también desde Colombia a Cristina Mora Andrade, una mujer líder en cuestiones ambientales, activista en la red humedal del Salitre. Es una defensora en realidad de la vida y de todas las cuestiones relacionadas con los humedales. Hemos tenido la oportunidad de participar también con ella en algunos diplomados. Es magíster en gerencia para el desarrollo de la universidad. Ha tenido mucha experiencia en cuestiones de gestión social, en proyectos educativos, en proyectos socioambientales, sobre todo con las comunidades rurales y urbanas en el proceso de restauración ecológica de ecosistemas, ¿no? Esto tanto en páramo como en humedales. Tenemos también la presencia de Mario Leonardo Fernández. Él es licenciado en Administración Pública, nos acompaña desde Argentina, tiene especialización en docencia superior, en investigación educativa, es psicólogo social y coach. Es secretario general del Colegio de Graduados de la Universidad Nacional del Oeste y actualmente se encuentra maestrando en gobierno local y docencia universitaria. Destacamos su compromiso social y cultural. Y también desde Perú nos acompaña Walter Guamán Rodríguez. Él es economista con maestría en gerencia social y gestión pública, ordenamiento territorial. Ha tenido estudios de gestión de la inversión pública en el contexto del cambio climático y en la elaboración de planes de manejo integrado de la zona marino-costera, ¿no? Gestión integrada de los recursos hídricos. Actualmente es el coordinador de proyectos ambientales del Norte Chico en la ONG Cooperación, habiendo participado también como miembro del Consejo Chillón Rímac Lurín. También ha sido expresidente del Consejo de la Cuenca Chancay-Guaral y exgerente regional de Recursos Naturales de Gestión del Medio Ambiente. Muy amplia la trayectoria de cada uno de ellos y pues esto también genera mucha expectativa para cada uno de nosotros. Al surgir la necesidad de aprender a vivir en armonía con los humedales, el 2 de febrero de 1971, en Irán, se genera la Convención sobre los Humedales, la Convención Ramsar, contando con 1950 humedales de 160 países del mundo. Señores disertantes, tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos al foro de cierre de este 30 de enero del 2024. Al orden ya establecido, iniciaremos con la primera pregunta. Tenemos qué acciones podemos realizar para ir en armonía con los humedales.
segunda parte del foro internacional, el doctor Pisconte nos había hablado ya de cómo la acción humana afecta a los flamencos en zonas cercanas y en zonas pertenecientes a la Reserva Nacional de Paracas. El doctor Arena también nos mencionaba diversas situaciones existentes en el humedal de Santa Rosa en Chancay. Sabemos por anteriores ponencias también que hay distintas cuestiones que afectan a los humedales y a diferentes ecosistemas, no solo marino-costeros, sino de diferentes partes o de diferentes regiones del país. Entre ellas, el crecimiento de actividades productivas y, lastimosamente, en muchas ocasiones, el desarrollo de las ciudades, como ya nos lo había mencionado también Cristina Mora cuando nos mencionaba sobre cómo crecía la ciudad alrededor del humedal, ¿no? Y no solamente el desarrollo de las ciudades, sino también el desarrollo de la tecnología, ¿no? Sobre todo cuando esto sucede sin acciones sostenibles. Estimados disertantes, les invitamos a prender las cámaras, ¿no? Y pasaríamos a realizar la primera pregunta en el orden que les menciono a continuación. Primero tenemos la participación del doctor Juan Pisconte, luego la doctora Cristina Mora, luego Mario Leonardo y finalmente Walter Guamán. Bien, sean nuevamente bienvenidos. Gracias por seguir participando aquí con nosotros y tenemos la primera pregunta. ¿Qué acciones podemos realizar para vivir en armonía con los humedales? Doctor Pisconte. Gracias, César. Bueno, sí, hay diversas acciones que uno puede realizar, ¿no? Va a depender mucho en realidad del nivel de conciencia que se tenga a nivel individual y a nivel colectivo. Si bien es cierto, existen normativas en los diversos países sobre el cómo usar parte de un humedal o, en todo caso, cómo proteger al humedal. Creo que más allá de eso va el hecho de que conscientemente uno sabe de que cada actividad que desarrollamos impacta. Tenemos algunas experiencias, por ejemplo, a nivel de país, donde muchos humedales que han tenido una diversidad biológica muy importante, al final terminan siendo o drenados o impactados de tal manera que hoy día se han reducido a pequeños espacios y con una diversidad muy baja. Para comentarles un caso, en Ica, en Pisco específicamente, existe un humedal que se denomina Caucato. Este humedal lo conocí en el año 1997. Fue parte de mi tesis de maestría y encontramos una diversidad biológica muy alta. En aquel entonces ya decíamos, hay un peligro inminente sobre este humedal. Este humedal está ocupando parte de un área que es privada, parte de un área que está dedicada a la agricultura, pero para entonces se hablaba ya de un proyecto urbano y que a la larga, en el tiempo, hemos visto que precisamente los intereses de personas involucradas en el tema, el desarrollo de las ciudades, terminan finalmente por desaparecer gran parte de la humedad. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Si bien es cierto hay que fortalecer la gobernanza local, hay que respetar las normas establecidas, también hay que levantar nuestra voz de alerta y decir, esto está sucediendo en el humedal, pero además de ello, no es solamente un cuerpo de agua, no es solamente un espacio pequeño, es el cómo se integra este ecosistema a un todo, o sea, es parte de un todo. Además hay que entender que estos humedales son el refugio, entonces cada uno desde su tribuna podría realizar múltiples acciones. En nuestra universidad, por ejemplo, cada vez que hemos tenido la oportunidad de participar, hemos organizado eventos, marchas que la hemos denominado marchas ecológicas. También hemos salido a las calles y a la prensa para poder hacer ver, ¿no?, del papel que viene desempeñando y cómo es que nosotros en la retórica decimos desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Hay que preservar para el futuro, pero en la práctica no lo hacemos. Entonces, esto sí es un aspecto muy importante. Y yo creo que, o estoy convencido de que el trabajo lo tenemos que hacer con los estudiantes. Los estudiantes de los primeros grados
son los que finalmente asimilan más y es la conciencia que vamos a ir generando y es lo que vamos a crear en ellos, valores, el respeto hacia los humedales, el respeto hacia la vida silvestre. Y con esto un poco el tema que es bastante controversial. Conversaba alguna vez con una persona tomadora de decisiones y decían, hemos realizado cerca de 20 capacitaciones, hemos realizado campañas, pero al final el resultado sigue siendo el mismo. Y la pregunta es que si realmente estas campañas, si es que estas acciones pretenden crear valores y conciencias de las personas realmente están llegando a quienes deben llegar. Entonces, soy convencido de que no podemos dispersar los esfuerzos, sino orientarlos hacia lo que realmente queremos. Gracias por la oportunidad. Justamente el tema de generar valores, respeto a los humedales, ¿no? Y bueno, es esta parte final que nos menciona, ¿no? Si en realidad lo que hacemos, ¿no? Las campañas, las capacitaciones, dan los mismos resultados. Esperemos que este foro nos ayude y pues dé algunos resultados diferentes. Como suelo mencionar, no es tanto el planeta que le dejamos a nuestros hijos, sino más bien el tipo de hijos que le dejamos a nuestro planeta. Y esperemos que los niños de aquí en adelante pues tengan ese cariño que menciona el doctor Visconti hacia los humedales, ese respeto, que logremos generar valores en ellos. Muchas gracias por su participación. A continuación, Cristina Mora, la misma pregunta. ¿Qué acciones podemos realizar para vivir en armonía con los humedales? Bueno, yo creo que como desde diferentes dimensiones, ¿no? Una es directamente lo que podemos hacer por un ecosistema y sobre todo aprender a escuchar al ecosistema, ¿no? Creo que es importante ir a conocerlos, caminar, asistir a diferentes acciones que nos permitan cuestionarnos sobre las dinámicas que suceden en torno a los humedales, pero también el desarrollo de la ciencia ciudadana, es decir, que podamos conocer cuáles son esos otros seres sintientes que también habitan los humedales. Creo que esa es una primera parte, como en una dimensión un poco más como, sí, como ambiental, técnica también, y también desde la ciencia, ¿no? Y desde lo académico. Pero también está una dimensión social que es supremamente importante y si vemos esa palabra de armonía, armonización, es también cuál es esa relación que tengo con el ecosistema. Hay muchos planteamientos desde varias comunidades que incluso replantean el concepto de servicios ambientales ecosistémicos por la connotación que tiene de algo me tiene que servir a mí, ¿sí? Como que debo de alguna manera también seguir saqueando de alguna manera un lugar, incluso el conocimiento. Llegan muchas personas a hacer tesis de grado con todo el afán del mundo a ir a explotar el humedal porque lo necesito para diferentes cosas, pero después no retribuyo en nada esa interacción que tengo, ¿no? Entonces creo que otra de las formas es cómo armonizamos ese diálogo que tenemos también entre seres humanos, porque también parte de que muchas de esas luchas sociales, o lo que decía Juan hace un momento, como que pareciera que las sensibilizaciones no tuvieran resultado, creo que parte de un principio y es que también dentro de las comunidades hay que sanar cosas y se presentan liderazgos donde se enfrentan unos con otros, donde también hay intereses de algunas comunidades que incluso ponen por encima a veces la connotación hasta económica también, ¿no? Entonces, creo que también la armonización es cómo vivo yo en armonía con el otro. Me peleo entre vecinos, yo le llamo siempre como la maldición del yo-yo, le digo yo, y es que muchas personas llegan a los ecosistemas a plantear ayudas, soluciones, se involucran en los ecosistemas y cuando ya se empieza a desarrollar una serie de reconocimiento en su entorno, entonces esa persona empieza a sufrir del yo-yo, ¿no? Yo hago, yo soy la única, entonces claro, se deslegitima a otros seres que también son importantes en los procesos. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar el ego? ¿Cómo empezamos a trabajar en colectivo? ¿Cómo aprendemos a tejer mucho más en comunidad?
Y eso es un reto fundamental porque muchas veces eso es lo que hace que los procesos a veces comunitarios no tengan la resonancia que deberían tener frente a las entidades. Hay muchas divisiones también y eso pues obviamente tiene que ver mucho con el manejo emocional también de las personas, con esa gestión. Entonces son esas dos dimensiones que considero que pues tenemos que armonizar justamente para poder hacer acciones eh, que tengan una resonancia y una trascendencia mucho más que solamente de pronto a veces hacer actividades de educación ambiental, que son importantes pero que necesitamos trascender. Concuerdo con las palabras de Juan, de Cristina. Es más, si bien yo no me dedico específicamente a trabajar sobre un humedal específico, sí lo que poseo, desde mi parte, es un compromiso ético responsable, el cual puedo decir que se va a direccionar de alguna manera al interiorizarme a partir de diversas fuentes, ¿no? De repente uno investiga en algún libro, va incorporando esos nuevos conocimientos, los lleva a las prácticas con la intención de ¿qué? De poder transmitirlas. ¿Y todo esto para qué? Obviamente que para construir puentes, generar ejes multiplicadores, para poder incrementar prácticas que sean sostenibles y sustentables, debido a que, obviamente, si bien es importante el compromiso individual, mucho más el colectivo. Siempre quizás escuchamos alguna frase tan linda como la construcción de un mundo mejor, ¿no? Y digo que la construcción de un mundo mejor, obviamente, va a depender de cada uno, ¿sí? Y si bien lo que cada uno puede aportar, lo que podamos aportar entre todos va a ser mucho más. Había una frase muy linda que decía que el que sueña solo, solo sueña. Y el que sueña en colectivo se convierte en héroe. Como también hay otra frase que dice, nadie se realiza en una sociedad que no lo hace, ¿no? Por lo tanto, es increíble pensar cómo el humano puede resultar tanto el culpable como la solución. Y en este sentido, el pensar para actuar, ¿no? O al menos para ¿qué? Para tomar decisiones, para tratar de provocar de alguna manera la revelación de sentidos. Y también tenemos que tener en cuenta que la naturaleza está disponible para todos los seres y que es un regalo, un gran regalo que de alguna manera la vida nos ofrece. Y poder disfrutar cada instante en conexión con la naturaleza es un gran motivo para ser gratos, es un gran motivo de gratitud. Por ejemplo, poder observar y sentir la presencia del sol, de la luna, de las montañas, de los ríos, de los océanos, las flores, los animales, los árboles, y podría seguir mencionando un montón más. Y podemos decir también en una parte que también es cierto de que las mejores cosas de la vida son gratis. Y entre toda esta lista que podamos llegar a armar de esas cosas gratuitas, está lo que la Madre Tierra, que nos sostiene y que nos proporciona, como por ejemplo el alimento para vivir. El sol que nos alumbra todos los días. La luna que nos acompaña durante el sueño y nos proporciona de alguna manera luz en la oscuridad. Las plantas que nos alimentan, los árboles que nos cobijan, nos proporcionan oxígeno, nos proporcionan vida, que son ese pulmón del planeta. Y la naturaleza nos enseña de alguna manera a estar presente, a tener equilibrio, a estar vivo y en comunión con todo lo que existe. Es importante también a ustedes que están del otro lado de la pantalla, que también puedan tener ese sentido de que son parte de esa gran naturaleza sagrada, ¿sí? Y la naturaleza, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que tiene su propia inteligencia. Por ejemplo, distribuye los relieves, los climas, la flora, la fauna, y a su vez tienen su propia capacidad homeostásica. Pero de alguna manera, con las prácticas que nosotros llevamos adelante, la afectamos de gran manera, ¿sí? O sea, no somos conscientes de que nuestras prácticas diarias tienen un
creciente uso de materiales, por ejemplo, de importación, ¿para qué? Para sostener nuestro modelo de vida. Y ese modelo energético también, que se basa en el uso de combustibles fósiles, responsables en gran medida del cambio climático. Lo que hace es que de alguna manera lo que estemos generando es una deuda ecológica con el planeta Tierra. Y a su vez, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestra madre Tierra es muy humilde y desinteresada. Ella nos brinda los servicios como el aire, el agua, entre tantas, y de manera gratuita. Nosotros los tenemos gracias a la naturaleza. Y esos servicios vitales, que son fundamentales para nuestra vida, ¿qué pasa? El hombre, bajo una visión de ese sistema capitalista, los llama recursos. Por lo tanto, eso que nosotros teníamos de manera gratuita por la naturaleza, lo cuantificamos. Y podemos decir de que, de manera ignorante. ¿Por qué? Y porque no hay ni dinero ni tecnología que pueda generar o pueda brindar tanto como nuestra madre tierra nos brinda. Gracias. La acción del humano como causa y como solución de los problemas, ¿no? Qué tal reflexión tan profunda. Y como nos decía Cristina también, las acciones individuales y las acciones del colectivo, ¿no? Como quien dice, la unión hace la fuerza. Entonces siempre es mejor ser más, pero hacer acciones que verdaderamente valgan la pena y sean productivas y proactivas, ¿no? Sostenibles sobre todo. Me quedo con la frase: nuestra madre tierra es humilde y desinteresada, ¿no? Como cada una de las madres, digamos, de la tierra, ¿no? Al menos es la idea que se tiene, ¿no? Qué bonito en realidad. Bien, entonces la misma pregunta el maestro Walter Guamán: ¿qué acciones podemos realizar para vivir en armonía con los humedales? En primer lugar, un saludo afectuoso a todos y cada uno de ustedes. He escuchado buena parte de las exposiciones y en general coincidimos con los enfoques, las apuestas que se dan. De manera particular, tuve mucho interés al amigo de Lambayeque, que tocó el tema que creo, en mi opinión, está de fondo, y es la ausencia de planificación urbana, de planificación territorial en nuestro país. En mi opinión, la convivencia adecuada parte necesariamente en estos escenarios actuales con la planificación territorial. En nuestro país no contamos con una ley de ordenamiento territorial, lo que obliga, entre comillas, a que cada gobierno subnacional, llámese distrital, provincial o regional, pueda hacer lo que esté a su alcance para trabajar la planificación territorial. Y esto, lamentablemente, no se da en nuestro país. Hay excepciones, como se ha dicho a lo largo de las exposiciones, y que son valiosas, pero en general, yo vivo en la ciudad de Chancay, donde está el humedal Santa Rosa, y que hizo una exposición maravillosa el amigo de la Universidad Científica del Sur. Y cuando yo fui autoridad del año 90, estaba junto al humedal los botaderos, el botadero municipal. Se logró retirar con los años, pero el crecimiento de la ciudad, que hace 30 años estaba todavía muy limitado, hoy Chancay está llamada a convertirse en el gran megapuerto de Latinoamérica, y la presión inmobiliaria que hay sobre la cercanía de los humedales y la ausencia de planificación territorial ponen alto riesgo a los humedales que hay en nuestra región, la región Lima, llámese las albuferas del Medio Mundo, humedales del Paraíso o el humedales de Puerto Viejo, en el Cañete. Y allí sí quería hacer una reflexión respecto a lo que opinó el amigo de Lambayeque. No hay ninguna ley que te diga que no se pueda construir sobre áreas naturales. Ahora, hay áreas naturales que sí están reconocidas por el CERNAM, pero aquellas que no están reconocidas por el CERNAM están a la suerte de lo que haga cada autoridad en su distrito o en su provincia o en su región.
Y eso es exactamente lo que pasa en humedales de Puerto Viejo, que mientras el amigo exponía, no me dio tiempo de captar esta diapositiva, en los humedales de Puerto Viejo alrededor se están ofertando terrenos y lotes de vivienda. Entonces, la urgencia, y si es el llamado que lo venimos haciendo hace años, es que tiene que haber una adecuada planificación territorial para que pueda respetarse en las zonas de protección ecológica a cada uno de estos humedales, que dado que el CERNAM no les puede dar autorización, puedan las municipalidades distritales o provinciales con la sociedad civil abordar eso. Lo otro que se ha tocado tiene que hacerse sí o sí, pero tan importante como la concientización ambiental, las otras actividades, creo que si no partimos por darle protección a nuestros humedales en torno de una planificación territorial, vamos a seguir cayendo. Finalmente, yo quería aprovechar este espacio porque hay un tema de tiempo que ya lo había conversado con César. En el Perú, el año 2021 salió una norma, el Decreto Supremo 006-2021, que se denomina protección a los humedales de manera articulada y descentralizada. Una ley que es bastante interesante, un decreto supremo, pero que a la fecha, casi 3 años después, no se implementa en nada. Una de las cosas que plantea es que tanto MINAM como la Autoridad Nacional del Agua tienen que hacer la delimitación de los humedales y la delimitación de la faja marginal. Estamos a 3 años de esto y hasta ahora no se ha publicado un solo lineamiento. Esto, relacionado a la última pregunta, hay una desarticulación entre los gobiernos de distrital, provincial, regional y el nacional. Cada uno trabaje como puede. Pero finalmente también en el Perú la gestión ambiental desde el Ministerio del Ambiente ha venido de más a menos. Entonces las condiciones, las competencias están bien débiles, lo que obliga a quienes estamos cerca de autoridades locales darles un empujoncito para que en el marco también de sus competencias puedan hacer ello. Entonces sí hay posibilidades que los gobiernos distritales, provinciales y regional puedan hacer algo, pero hay algo que no se viene viendo, que es el tema de la voluntad política. Si no hay voluntad política, no vamos a lograr absolutamente nada. Esa sería mi intervención, mis queridos amigos, con el agradecimiento de su participación. Yo tengo que retirarme porque tengo otra reunión, pero siempre dispuesto a seguir conversando con la frecuencia que sea el caso, con tantos expertos en este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Walter Omán, muy amable por su participación. Y sí, justamente, como mencionaba, ¿no? Más adelante vamos a tener la pregunta justo en función a los roles de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Ya un poco de lo que nos ha estado hablando el maestro Walter, ¿no? En referencia a la ausencia de una planificación urbana, de una planificación territorial, al vínculo con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Justamente al hablar del humedal de Santa Rosa, pues recae también, digamos, el que yo tenga que hablarle sobre el Comité de Vigilancia Ambiental, ¿no? Sobre las acciones que realizamos, sobre esta cercanía de entre 5 y 10 metros entre el humedal y las construcciones del megapuerto, ¿no? Entonces estas cuestiones también de alguna forma van a causar un impacto. Si bien es cierto, la tecnología, la parte económica va a sobresalir mucho en el distrito de Chancay, pero tal vez no se ha visto mucho la parte ecoamigable, la parte relacionada a esa madre tierra, ¿no? Esa madre tierra que pues en realidad nos ofrece de todo, ¿no? Y que muchas veces no le pagamos bien, ¿no? Esta madre tierra humilde y desinteresada, ¿no? Entonces, durante las ponencias también hemos escuchado, en esta segunda parte del foro, hemos escuchado cuando el doctor Pisconte, por ejemplo, nos hablaba sobre cómo la acción humana podía afectar a los flamencos en las zonas cercanas o dentro de la misma reserva natural de Paracas. Ya lo ha mencionado Esther en ocasiones anteriores, yo soy buzo, realizo también exploración en la reserva de Paracas, y se evidencia mucho cambio mientras más crece la parte poblacional, los grandes hoteles que se están abriendo ahora en Paracas, más se deteriora el fondo marino.
¿no? Tanto por los desechos como también por la misma acción, esta acción que ya nos había mencionado Leonardo, ¿no? Esta acción sobre humana en la madre naturaleza, ¿no? O lo que nos venía diciendo también la maestra Cristina, ¿no? En relación a lo que vendría a ser justamente el crecimiento de la población, y ahora con lo que nos manifiesta el maestro Walter en ausencia de una planificación urbana, ¿no? En realidad, pues existen diversas amenazas que enfrentan los humedales. Entonces, frente a ello, tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos encontrar un equilibrio entre el desarrollo de la tecnología y la preservación de los humedales? Doctor Pisconte, por favor. Gracias, César. Sí, una pregunta muy interesante, muy difícil de responder. Sin embargo, habría que pensar en los siguientes escenarios. El primero de ellos es que necesitamos de la tecnología para poder actuar dentro de los humedales. Los sistemas de monitoreo biológicos, los sistemas de monitoreo ambiental necesitan una tecnología que es útil, y esto nos va a aportar con información de lo que está sucediendo. En la parte de la costa central del país se ha utilizado nanotecnología para poder descontaminar los humedales, ¿no? Hacia la zona de Huacho, Chancay, se han hecho experiencias ya hace un tiempo atrás y se han logrado recuperar algunos humedales. Desde ese punto de vista, entonces, la tecnología es bienvenida. Por otro lado, habría que enfocar qué es lo que está rodeando al humedal, ¿no? Y lo que rodea al humedal es un tipo de tecnología que nos permite, entre comillas, ¿no?, una mejor calidad de vida. Nos permite satisfacer las necesidades humanas, pero a costa de. Entonces, habría que pensar si es que esa tecnología utilizada en los alrededores del humedal, en las zonas urbanas, realmente está impactando o no. Y ya lo decía la última ponencia cuando veía el tema de los pirotécnicos y la contaminación, y hay que entender que el humedal se convierte en un colchón, en un corcho que absorbe todo lo que está a su alrededor. Entonces, bajo ese punto de vista, habría que decirle también al humedal: voy a contribuir contigo, voy a utilizar un tipo de tecnología más amigable, voy a reducir los ruidos, voy a reducir los contaminantes, voy a utilizar este otro tipo de elementos que también generan distracción, que son muy llamativos, pero que contaminan menos. Y hacia eso tenemos que enfocarnos un poco. Es decir, en hacer posible de que precisamente las actividades que se van a desarrollar utilizando tecnología alrededor de los humedales no contaminen, sino que muy por el contrario sean bastante amigables, ¿no? Eso sería desde esos dos puntos de vista. Pero además habría que generar lo siguiente, es decir, crear en los estudiantes, crear en los institutos de investigación, crear ciencia para poder utilizarla de manera más eficiente dentro de lo que vienen a ser los humedales. Al respecto, hay algunas ideas interesantes. Por ejemplo, en la universidad estaban trabajando los jóvenes en crear un robot para poder hacer monitoreos, ¿no?, de la calidad de las aguas sin tener que introducir un buzo o tener que colectar dentro del mismo humedal, ¿no? Ejemplos como ellos podemos encontrar varios. También, por ejemplo, hay una idea muy novedosa que ha sido premiada, donde a partir del proceso fotosintético están generando energía eléctrica, ¿no? Y una energía eléctrica mucho más barata, menos contaminante y que tiene bastante fruto, ¿no? Entonces, por ahí iría, digamos, mi punto de vista. Bien, sí, justamente buscar ese equilibrio, ¿no? Es en realidad una cuestión medio compleja, ¿no? Como ya se había mencionado también, al ser los causantes de los problemas, también podríamos ser la solución de los problemas. Pero veamos a ver qué quisiera respecto a la maestra Cristina. ¿Cómo podríamos encontrar un equilibrio entre el desarrollo de la tecnología y la preservación de los humedales?
Bueno, equilibrio, ¿no? Esa palabra bastante amplia. Bueno, pues de alguna manera en Bogotá hemos logrado articular el sector académico con las iniciativas comunitarias que nos han servido de orientación para formular mucho mejor la política pública en torno a humedales. Entonces, pues la tecnología, digamos que está vista para mejorar procesos, ¿no? Para desarrollar conocimiento, para generar nuevos materiales o dispositivos o sistemas o métodos que nos permitan pues mejorar, ¿no? Los ecosistemas. De hecho, estos elementos tan sencillos como las redes sociales han sido un medio importante para difundir y divulgar la información que encontramos en los ecosistemas. Eso nos ha permitido también hacer un llamado de atención al sector académico para que varias tesis y demás investigaciones se hayan desarrollado en los distintos humedales. Y eso, repito, orienta la política pública. Por ejemplo, en el humedal Santa María del Lago es otro de los humedales que tenemos en Bogotá. Una de las tesis de maestría fue documentar durante los últimos 15 años la cobertura vegetal del humedal y determinar en una correlación cómo ha sido el crecimiento de la biodiversidad de este ecosistema. Entonces, asimismo los niveles hídricos y pues se hizo unas mediciones con el tema de carbono también, la captura. Entonces, esto facilitó de alguna manera que se implementaran otras estrategias de conservación por parte de la autoridad ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente. Ahí la falla que ha existido es que nos hace falta articulación interinstitucional eh, e intrainstitucional, porque la misma autoridad ambiental no replica en los demás humedales el éxito que tuvo, por ejemplo, en este piloto que les comparto. Entonces, sí, digamos que la tecnología al servicio de la conservación, por supuesto que ya ha dado resultados, digamos, muy positivos. Las cámaras trampa, todas las investigaciones en torno a la calidad del agua, los macroinvertebrados que tienen algunos ecosistemas, eh, todo esto ha nutrido de alguna manera los planes de manejo ambiental. En Bogotá, cada uno de los humedales tiene un plan de manejo ambiental cuya vigencia son 10 años, y la actualización de estos planes de manejo ambiental ya se vencieron hace más o menos, algunos se vencieron hace 5 años, 8 años, otros hace un año, y en esta actualización de este plan de manejo ambiental, esos ejercicios de ciencia comunitaria se lograron incorporar en estos planes de manejo ambiental, pero fue gracias justamente a estas herramientas tecnológicas que nos han permitido hablar desde la evidencia de lo que se encuentra en los ecosistemas. Bueno, digamos que también la tecnología tiene que estar articulada con todo lo que es la comunicación y con las narrativas que utilizamos también dentro de estos ejercicios. Entonces, más que el equilibrio, sí, el equilibrio es justamente que todo pueda articularse en un ejercicio de gobernanza, que la información que nos permitan estas herramientas desde el desarrollo tecnológico finalmente puedan integrar mucho más el sector académico, el sector privado, el sector público y la sociedad civil. Si esto funciona, pues el desarrollo tecnológico va a permitir que se fortalezca mucho más estos modelos de gobernanza en torno al agua. Justamente ver algunas variables que permitan medir el equilibrio, ¿no? Porque en realidad se busca que la biodiversidad continúe, se busca que los humedales no se valores, pero también se busca que crezca la población, que se desarrolle la ciencia, la tecnología, ¿no? Y cómo unir eso. Bueno, a ver, vamos a escuchar al licenciado Mario Leonardo la misma pregunta: ¿cómo podríamos encontrar un equilibrio entre el desarrollo de la tecnología y la preservación de los humedales? Bueno, ya han dicho casi todo Juan y Cristina, la verdad que dos aportes súper interesantes. Tanto, por ejemplo, pensaba en la tecnología para la implementación en cuanto, si yo, por ejemplo, quiero realizar una investigación, tengo que hacer la utilización de la tecnología, pero esa tecnología que me sirva para investigar no tiene que ser de alguna manera invasiva en la investigación que genere una alteración en el foco que yo quiero de repente llegar a analizar. Entonces, cuando hablamos de
por ejemplo, en este caso los humedales, los ecosistemas, tiene que haber un equilibrio en la utilización de las diversas estrategias tecnológicas que yo quiera llegar a aplicar. Y si de repente traer, por ejemplo, lo que decía Cristina con el tema de quizás la difusión y la utilización de los medios tecnológicos para tratar de distribuir y que se alcance el tema de la información. Si bien de repente en nuestro país, en Argentina, se trabaja de gran manera en cuanto a el cuidado de los humedales, hay una normativa también, por ejemplo, con el tema de los parques nacionales, los glaciares. Lo que falta es, por ejemplo, más difusión a efectos de qué? De que si algo no se conoce para esa sociedad civil, digamos, quita importancia o no es tenida en cuenta. Y todo lo que concierne a las cuestiones ambientales, sabemos que son fundamentales en nuestro día a día, por lo tanto, para mí se tendrían que buscar alguna manera de armonizar con esa sociedad civil todo lo que se está bregando en cuanto al cuidado. Después, por ejemplo, pensaba en cuanto también al tema de lo que es tecnología. Bueno, obviamente que tendremos que pensar con qué medios tecnológicos iremos hacia ese lugar y también direccionarnos a pensar el tema de las tecnologías en cuanto a tecnologías limpias, ¿sí? Que son las que obviamente se utilizan para no dañar un impacto negativo en el ambiente, ¿no? Y tanto esa aplicación de la ciencia ambiental para conservar de alguna manera ese ambiente natural, esos recursos desde la visión capitalista, esos servicios que nos puede llegar a brindar la naturaleza y de esta manera que hacer frenar esos impactos negativos que de alguna manera involucra la acción humana. Haberlos escuchado en realidad me da cierta esperanza, sí, hay varias ideas, ¿no? El tema de la sociedad civil organizada, como es, por ejemplo, el Comité de Vigilancia Ambiental de los Humedales de Santa Rosa, o los diferentes comités que hay en El Paraíso, en Atillo, ¿no? En cada uno de los humedales marino-costeros, incluso también en las diferentes organizaciones que defienden la bahía de Paracas, ¿no? Desde la universidad, por ejemplo, lo que nos comentaba teniendo los humedales allá en su país. Una reflexión, por ejemplo, existen paneles solares, pero no hay carros movidos por paneles solares que sean comercializados libremente. Hay robots que pueden llegar de repente a Marte y se alimentan de un tipo de energía que no es necesariamente la gasolina, el petróleo. ¿Y por qué no podríamos incluir ese tipo de energía no contaminante también en los vehículos de uso diario? Entonces hay mucho por ahí, mucha relación entre la economía y justamente el beneficio del planeta, ¿no? Entonces ahí hay algo que se ha roto en algún momento. Esperemos que pronto esto se pueda solucionar también por el beneficio de las futuras generaciones, ¿no? Los que finalmente van a disfrutar o sobrevivir en el planeta que tengamos, ¿no? Tenemos una pregunta más. ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, nacionales, en función de los humedales? El doctor Visconti, por favor. Gracias, César. Sí, precisamente a nivel de país tenemos una normativa que cuando tú la lees, pues dice, acá está la solución a los problemas que se tienen. Y también establece la articulación que tiene que haber entre las autoridades, tanto nacionales como regionales y locales.
El tema de fondo va por el hecho de que esta articulación tiene que funcionar. Si tendríamos que trabajar, lo haríamos en una pirámide invertida, es decir, empecemos por abajo, empecemos por el gobierno local, ¿no? El rol que cumple el gobierno local y cómo es que éste puede articularse y puede formar grupos de apoyo o puede convocar a la sociedad civil organizada para que pueda contribuir en estas labores que tienen que ver con el tema de humedales. Luego de ahí habría que pensar, ¿no?, en cómo articular a nivel de región estos esfuerzos que se hacen a nivel local. Entonces tendrías tú una red que parte desde el gobierno local, que llega hacia el gobierno regional, y finalmente todo está articulado a nivel nacional. Entonces esa red permite que este tema de los humedales sea bastante efectivo. Nos falta, como ya lo decía el ponente que nos tuvo que abandonar, falta a nivel de país, ¿no?, un trabajo mucho más concienzudo. Es decir, estamos permitiendo que las ciudades crezcan de manera desordenada y están mirando hacia lo que vienen a ser los espacios libres. Lamentablemente, dentro de esos espacios están los humedales. Pero aquí el mayor problema de fondo, desde mi punto de vista, es que quienes tienen que tomar la decisión, los tomadores de decisión, son personas que quizás no tienen mucha información sobre lo que sucede a nivel de humedales. Y los esfuerzos que se hacen son mínimos. Entonces viene acá una situación un tanto peculiar. Tengo por un lado a una población que me reclama servicios y tengo por otro lado un ecosistema natural que no habla, pero que también reclama servicios. Entonces, ¿a quién voy a atender? Y pensando desde el punto de vista político, o sea, es quien me va a dar los votos, quien me va a permitir mantenerme en la gestión versus aquello que no pide nada, no lo escucho. Entonces aquí es necesario que la academia, ¿no?, tenga una participación mucho más activa. Estos espacios de diálogo que se generan a nivel local, a nivel regional y nacional son muy importantes, pero también es importante que la academia esté presente, porque es la academia quien va a tener que decir exactamente desde el punto de vista técnico, científico, qué es lo que está sucediendo. Pero aquí el rol fundamental de las personas tomadoras de decisiones es su participación ahí. Nosotros asistimos a muchos eventos técnicos, se habla de humedales, se habla del tema de biodiversidad, pero quienes tienen que tomar la decisión no participan. Participan los técnicos, participan quienes hacen el trabajo de evaluar, de dar opiniones, pero quien tiene que tomar la decisión política no está. Entonces sí habría un compromiso bastante grande de parte de quienes tienen que tomar decisiones, de estar enterados de la realidad local, de la realidad regional, nacional, y sobre el sustento científico, ¿no?, tener una herramienta fundamental para que pueda articular acciones y que finalmente redunden en beneficio de los humedales, de los ecosistemas en general y sobre todo, ¿no?, de hacer posible esto que tanto hemos dicho, hacer posible que hoy día podamos disfrutar de la naturaleza, pero también asegurar que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también puedan hacer uso de ello. Muchas gracias por sus palabras. Justamente me viene a la mente esta frase que dice: ¿quieres cambiar el mundo? Tiende tu cama. ¿No? Como menciona el doctor Visconti, iniciemos desde los gobiernos locales, iniciemos desde la participación ciudadana. Actualmente en Perú existe ya la participación ciudadana en cuestiones municipales, ¿no?, sobre todo en el presupuesto participativo. Entonces es ahí cuando las organizaciones civiles o las ONG pueden acercarse a la unidad y realizar ciertas gestiones para que el presupuesto participativo también pueda ser parte de un beneficio para el medio ambiente, para los humedales, para su cuidado, ¿no? Y bueno, iniciemos desde los gobiernos locales y la organizada y cómo articular, ¿no? Esa palabra, me quedo con esa palabra, articular
lo que se viene haciendo desde la parte pequeña, desde lo micro hasta lo macro, articular lo local a lo regional y a lo nacional. Si se logra la articulación, podríamos lograr grandes cosas en función a la disminución del impacto ambiental. Y bueno, también el doctor Pisconde nos habló de la toma de decisiones. Los tomadores de decisiones deberían de ser parte de estos foros. Y no es la primera vez que lo escuchamos, ¿no? Ya lo dijeron también en el panel de cierre del segundo Congreso Internacional del capítulo Perú de la Red Educa Verde. Los tomadores de decisiones deberían de estar aquí conversando con nosotros, interactuando, ¿no? Y sobre todo la sociedad civil, la academia, ¿no? La parte, digamos, los investigadores, que son cada uno de ustedes también, cada uno de nosotros que participamos aquí en estos eventos, y que esperemos que estos eventos sí nos den estos buenos frutos para a partir de ello poder lograr el planeta que deseamos, ¿no? O mejor dicho, el planeta que necesitamos, porque ya ahorita, por ejemplo, con este calor, aquí a Perú le ha tocado esta zona en Chancay y Mica, ¿no? Le ha tocado el fenómeno del Niño muy fuerte y el calor en realidad está insoportable, pero es parte de las consecuencias también de nuestros propios actos. Bien, continuamos con la misma pregunta. ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales, regionales, nacionales en función a los humedales? Por favor, maestra Cristina. Gracias, César. Bueno, es bien interesante porque no podemos negar que cualquiera de las acciones locales, regionales o nacionales obedecen a una agenda de poder. Y eso lo estamos viendo en este momento en Colombia. Llega un gobierno nacional desde un Ministerio de Ambiente que busca reivindicar muchos de los temas ambientales en Colombia, partiendo de la transición energética y varias de las políticas enfocadas a la reducción de residuos, a replantearnos ese de modelo de consumo, de hiperconsumo que tenemos, etcétera, con todos los errores y aciertos que se pueda tener desde cualquier mandato, desde cualquiera de las aristas locales, nacionales o regionales. Sin embargo, hay una desconexión justamente no por falta de herramientas, no porque las comunidades no estén integradas, no porque los funcionarios no tengan claro qué hacer, sino porque hay que hablarlo abiertamente, hay unas agendas de intereses particulares que de alguna manera han cooptado el Estado y que esas agendas particulares pues no permiten muchas veces que esa articulación entre las tres escalas se vea reflejado en lo local. Finalmente, lo local es lo que, digamos, logra ver y vivenciar en el aquí y en el ahora, es decir, en el cotidiano de las personas, las decisiones que se toman en los tres aspectos, en las tres escalas. Me llama mucho la atención que el rol que se ejerce a nivel distrital, por lo menos acá en Colombia, ha sido también muy desde la postura ambiental, sostenible y demás. Pero quiero hacer una reflexión como uniendo las otras dos preguntas y con las respuestas, con la precisión que nos daba el ponente que tuvo ahorita que retirarse, y es cuando en un territorio falta un instrumento de planeación, sí, pero nos queda la reflexión. Cuando ya tenemos un plan de ordenamiento territorial en varios lugares, viene el siguiente reto, y es cómo logramos que las políticas públicas queden realmente formuladas con las comunidades, aunque existan los mecanismos de participación, encuentros ciudadanos, nosotros tenemos aquí presupuestos participativos también y demás. Pero muchas veces cuando se sienta a formularse este tipo de agendas con los gobiernos locales, después no queda reflejado todo lo que la comunidad tuvo que desgastarse en miles de talleres y de reuniones. Entonces, ahí hay un reto importante porque si bien el modelo que puede utilizar un gobierno para legitimar la organización o el ordenamiento de un territorio, muchas veces el instrumento en sí mismo no es suficiente cuando nos hacen goles con estos mismos instrumentos. ¿Y a qué me refiero? Un ejemplo particular que nos sucedió en Bogotá con la anterior administración local, y es, se hablaba del verde, se hablaba de lo verde, de lo sostenible,
pero en el momento de hacer la formulación y la actualización de estos instrumentos de planeación, el gobierno local hizo unas jugadas donde está condenando a los humedales a convertirse en sencillamente unos oasis verdes en medio del cemento. Entonces, estos oasis verdes de nada van a servir si no se conectan con los cerros, con los páramos, con los ríos. O sea, si no tenemos esos conectores ecológicos, de nada va a servir que yo le diga a una comunidad, como nos pasó a nosotros, pasamos de tener 3.42 hectáreas en el humedal Salitre a tener 5.7, y cualquiera desde afuera dirá, esta administración es amable con los ecosistemas porque les está dando hectáreas, y eso nos pasó en varios humedales, se ampliaron las hectáreas de los humedales. Sin embargo, el accionar por fuera de los humedales ha sido del desarrollo urbanístico, así puro y duro, lo que no permite que se ejerzan de verdad estas conexiones ecosistémicas, y por lo tanto nos queda la reflexión de que ¿será que los instrumentos son necesarios? Sí, si no los tenemos, es mejor tenerlos a no tenerlos, pero a veces los gobiernos locales, distritales y regionales tienen unas agendas completamente distintas que le hacen creer muchas veces a la ciudadanía que se está haciendo el trabajo desde la visión ambiental y sostenible, pero que realmente ninguna de esas agendas se está cumpliendo con la verdadera solución, ¿no? Entonces los humedales por sí mismos separados en la gestión pública no son suficientes. Necesitamos generar esos conectores entre cada ecosistema. De lo contrario, repito, vamos a tener son unos oasis verdes, unos parches en la ciudad que al final no van a servir mucho justamente ante esta crisis climática. Y termino diciendo que todavía nosotros no logramos llegar a materializar todas estas políticas que se formulan frente al tema del cambio climático, la crisis climática. La gente todavía no sabe cómo se mastica eso, o sea, cómo se materializa esto desde toda la transversalidad institucional que debe tener. Siempre pensamos que es el sector ambiente, la autoridad ambiental, las alcaldías locales, pero entidades que no tienen nada que ver con el tema ambiental también deberían hacer uso de estos acuerdos de crisis climática, que debería ser transversal a todos los grupos poblacionales. A veces solamente son los ambientalistas, los conservacionistas que hablamos de estos temas, pero nunca vinculamos personas que tengan que ver con otros sectores artísticos, de sectores de ingenieros, sectores de urbanistas. Acá, por ejemplo, está toda la Cámara Colombiana de Infraestructura, etcétera, y a veces no se articulan estos sectores. Entonces creo que hace falta también que los gobiernos en todas las escalas puedan conectar realmente con la empresa privada, donde puedan hacer una sinergia importante, que no es únicamente un ejercicio de ambientalistas, sino que es un ejercicio de ciudad, es un ejercicio para salvar vidas, y que esta gobernanza tiene que estar enfocada en este momento a salvaguardar la salud física y mental de cualquiera de nosotros y nosotras. Y a veces no se ve esa escala, ¿no? Lo ambiental es la integralidad de todos los sectores, y creo que todavía nos falta mucho en cualquiera de los gobiernos nacional, regional y local. Estamos justamente en esa labor todavía. Bien, muchas gracias por su participación. Justamente los temas ambientales, la transición energética, la reducción de residuos, el hiperconsumo, dejar de comprar cosas que en realidad no son necesarias. Cosas a veces pues generan simplemente acumulación de desechos o acumulación de objetos, ¿no? Entonces en realidad hay mucho, de repente muchas acciones, o conocemos de repente pocas acciones que se desarrollan en nuestro propio país, y mira pues en otros países también. Entonces justamente estos eventos nos permiten compartir diversas experiencias de los diversos países que nos ayudan con sus ponencias, desde los cuales ustedes nos visitan. Entonces, justamente como mencionaba el maestro Walter Guamán, la ausencia de planificación urbana, ¿no? A lo que hace referencia también Cristina. Entonces, hay que ser amables con los ecosistemas, ¿no? Y quedo también con esa frase, ¿no? Licenciado Mario Leonardo, la misma pregunta: ¿cuál es el rol de los gobiernos locales, regionales y nacionales en función de... Bien, bueno, entonces tendremos que pensar inter y transdisciplinariamente. Este es un tema que nos concierne a todos, y de repente podemos también
pensar dos preguntas. ¿Qué hace lo que hacemos y cuál es el impacto de nuestros actos? En nuestro país, en Argentina, si bien existen numerosos problemas en cuanto a lo ambiental, hay 5 que quizás son considerados como que se encuentran entre los principales, ¿no? Como el consumo irresponsable, la megaminería, la deforestación, el fracking para la extracción de petróleo y el uso masivo de los combustibles fósiles. En materia normativa, dentro del área jurídica, nosotros, por ejemplo, a partir de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, podemos decir de que hubo un gran avance en cuanto a lo ambiental. La ley de glaciares, la ley de ambiente, los nuevos artículos que se incorporaron a la Constitución, como después también la labor llevada adelante por el Ministerio. Por ejemplo, nosotros teníamos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y entre, por ejemplo, sus objetivos que tenía: asegurar la calidad de los recursos ambientales, mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y las futuras, fomentar la participación social en materia ambiental, promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales, mantener el equilibrio de los sistemas ecológicos, asegurar la conservación de la diversidad biológica, prevenir los efectos peligrosos de las personas, por ejemplo, que generan sobre el tema del ambiente, promover, por ejemplo, cambios de conductas a través de la educación ambiental. Yo por eso siempre hablo de la importancia de lo que es la educación ambiental, ¿no? Porque eso conlleva a un conocimiento, y si yo tengo conocimiento de algo, puedo visualizar lo que está pasando, y a partir de ahí tomar dimensión para tener una postura y poder asumir un compromiso. Por ejemplo, acá los gobiernos locales, yo soy de Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina, Merlo, Ituzaingó, El Moreno, El Morón también, se llevan adelante muchas prácticas que tienen que ver con la parte amigable, con las cuestiones ambientales. Pero de repente, sí, quizás falta darle una vueltita de rosca más, ¿no? Siempre es como que eso concierne a la parte de ambiente, pero falta de alguna manera que esté mucho más presente, que no sea la cuestión ambiental una asignatura más como cuando uno iba al colegio, sino que de repente pase a ser parte de la transversalidad de todas esas unidades. Nosotros tenemos que ver cómo de repente en esta, como venías mencionando antes, ¿no? La sociedad del consumo, que consumimos y a veces sin saber por qué, pero después lo que encontramos de esas prácticas de consumo es todos los desechos que generamos. Y parece que nuestra responsabilidad ¿dónde termina? Bueno, quizás cuando veo toda esa basura me siento culpable, lo meto en una bolsita y lo dejo en la canasta de la puerta de casa para que pase el servicio a recolectar la basura, ¿no? Y ahí ya, listo, cumplí, estoy con mi pulcritud. Pero después, ¿hacia dónde van esos desechos? Ese es un tema. Entonces, de repente, si uno no empieza de alguna manera, a mejorar las prácticas, por eso siempre el mejor cambio empieza por uno y tiene que tratar de lograr compartirlo con otro, y de esta manera ir logrando sinergia, a efectos de que el tema ambiental cada vez esté más presente. Porque después nos vamos a encontrar en las diversas gestiones de gobierno con que quizás el gobierno tiene una agenda abstracta. Vamos a tratar de hacer diversos tipos de políticas públicas a efectos de dar respuesta a esto. Pero después aparece la agenda del ciudadano, ¿no? Donde de repente ese ciudadano se encuentra que quizás al salir de su casa, la calle no está asfaltada, de que hay problemas de bacheo, y un montón de temas que trata de alguna manera buscar respuestas. ¿Cuál es la forma de buscar respuestas más rápida? Al gobierno local, que al gobierno provincial o al nacional. Ahora, ¿qué pasa? Si todas
terminan siendo solicitudes aisladas, va a ser mucho más difícil a que de repente hay una organización civil a efectos de que se pueda llegar a visualizar esa problemática a resolver. En este caso, si de repente más personas toman dimensión de la urgencia que implica tomar la consideración del impacto ambiental, de repente habría muchas más quejas, muchas más solicitudes para que las políticas públicas que aplique ese gobierno local, ese gobierno provincial, ese gobierno nacional, vayan direccionadas en esa línea. Es más, se podrían alinear diversas secretarías o ministerios a efectos de mitigar la parte de los recursos económicos para que tenga viabilidad esa política pública o esas políticas públicas, porque se pueden ir concatenando con otras políticas públicas para reforzar esa idea. Por eso, en este sentido, yo digo que hay mucho por hacer. Lo importante es generar esas ganas de participar para lograrlo. Actualmente en nuestro país, el 10 de diciembre, hubo un cambio de gestión de gobierno. Lamentablemente, puedo decir que con ese cambio de gestión de gobierno también se modificó cierta cuestión paradigmática en cuanto a lo que concierne a la parte ambiental. Por ejemplo, el presidente que tenemos en la Argentina ahora no toma dimensión del cambio climático. O sea, no cree en eso. Dice que como es algo más de las prácticas discursivas. ¿Y eso qué llevó? A que el paquete de reformas que presentó Javier Milei en necesidad y urgencia para que sea aprobado, sea bastante, de alguna manera, llamativo, ¿sí? Esto lo envía al Congreso y lo que prevé es una fuerte regresión en materia de protección de derechos ambientales. ¿Por qué? Porque busca eliminar regulaciones y controles sobre actividades, por ejemplo, productivas, que pueden llevarse a cabo, por ejemplo, en bosques y glaciares, áreas resguardadas, con leyes específicas, ¿no?, que habían sido sancionadas hace unos 15 años. Bueno, ahora quedarían de alguna manera a ver cómo termina quizás esa votación y que de repente responde la Corte en cuanto a la constitucionalidad o no de las modificaciones que quieren presentar. Pero sí podemos decir de que esos 15 años que había mencionado, hubo una extensa lucha en cuanto a organizaciones ambientales y que hoy se encuentran en alerta sobre el riesgo que estas modificaciones podrían llegar a generar a futuro. Por lo tanto, podemos decir que hoy por hoy la Argentina está en un momento muy complicado y que toda esta modificación que se quiere incorporar va a conllevar a, en el caso de que se apruebe, a una fuerte regresión en lo ambiental que pondría en riesgo glaciares, bosques y humedales. Por eso, siempre, como digo, el tratar de transmitir el conocimiento, todo lo que uno va adquiriendo a través de la lectura, de los diversos procesos de socialización, es fundamental, porque la mejor manera de combatir es con el conocimiento para que haya un compromiso, sino como uno se puede comprometer si no conoce de lo que se habla. Así que bueno, hay mucho por hacer. Gracias por sus palabras, por la reflexión final, que ser amables con los ecosistemas. Y así como de repente antes se hablaba más de educación ambiental, antes también en nuestro país se hablaba de educación cívica, se hablaba de valores, y son cuestiones que se están perdiendo, ¿no?, y que deberíamos recuperar justamente para poder tener un mejor desarrollo de personas hacia el cuidado del ambiente, hacia el cuidado del prójimo,
¿no? Cómo nos relacionamos con las otras personas, cómo nos relacionamos con la vida, con los ecosistemas. Podríamos tener esta idea de una vida que cuida otra vida, cómo las plantas, los árboles nos generan ambientes frescos, nos proporcionan oxígeno, ¿no? En épocas de calor es mucho mejor estar en un parque, ¿no? Con árboles y a beneficiar, ¿no? A pesar de que haya mucho calor alrededor, los árboles tienen esta propiedad son termorreguladores, ¿no? Igual que el agua, ¿no? Igual que el agua. Entonces, cómo los humedales nos pueden proteger de repente de tsunamis, de maremotos, ¿no? Al absorber esta ola, ¿no? Entonces generan una barrera natural. Bien, entonces, gracias a todos por su participación. Tenemos la última pregunta, su labor con los humedales. ¿Cuál es la labor que ustedes realizan con los humedales? Gracias, César. Sí, hay bastantes cosas que uno viene desarrollando. Básicamente, empecé mi labor profesional trabajando en la Reserva Nacional de Paracas, conociendo los problemas de aquel entonces y los problemas de ahora, desarrollando investigaciones en humedales de Pisco, también en las zonas altoandinas de acá de Perú, trabajando siempre con el tema de biodiversidad y un poco de gobernanza. Particularmente a nivel profesional he podido trabajar en la estrategia regional de biodiversidad y ser parte de la estrategia regional de cambio climático. Y considero que estas en sí van a poder aportar muchísimo cuando la autoridad hace suyo las estrategias y el pensar de la sociedad civil organizada, el pensar de los hombres de ciencia, el pensar de quienes toman las decisiones y especialmente el que vive el día a día. Digamos que mi trayectoria ha sido básicamente eso, ¿no? Trabajar en humedales costeros, en humedales altoandinos, viendo el tema de biodiversidad y básicamente lo que es gobernanza. Y muy complacido de poder compartir algunas de las experiencias con los panelistas, ¿no? De diversos países y que precisamente nos dan pues una idea de cómo estamos trabajando a nivel de humedales, cuál es la problemática que tienen ellos y encontramos temas en común, ¿no? Que hay que seguir trabajando por esta reserva que constituyen los humedales y sobre todo estos ecosistemas que están amenazados, pero que a la larga podrían significar el sustento para muchas poblaciones. Muchas gracias. Maestra Cristina. Trabajo con los humedales, mi proyecto de grado fue con un humedal, luego en el posgrado también fue con otro humedal, trabajé como funcionaria pública 8 años en humedales, y pues independientemente del trabajo institucional siempre estuve de la mano con la red comunitaria a la que pertenezco, entonces he estado como en desde diferentes roles, vinculada con los humedales. Es como que desde que te vinculas ya después se vuelve parte de la cotidianidad. Entonces, ahorita pues estamos creciendo un poco más. En este momento, mi relación con los humedales y lo que he venido trabajando con los compañeros de la red, por supuesto, es que nos estamos uniendo ante esta emergencia que tenemos de incendios en Bogotá y pues hemos logrado llegar no solamente al humedal Salitre, sino que esta unión ha hecho que varios liderazgos de todos los humedales a nivel nacional nos comuniquemos en las redes de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, y empezamos a hacer jornadas preventivas de incendios, también de riego de árboles y de recolección de residuos sólidos por nuestra cuenta. Entonces, eso también hace parte como de la cotidianidad después de llegar de trabajar o un fin de semana. Deja uno a veces de hacer cosas que la cotidianidad pues se hacen y se invita a la comunidad a que incorpore dentro de su cotidianidad 1 o 2 horitas en el humedal más cercano que tengas a tu casa. Entonces, ese ha sido como el ejercicio de llevar el humedal a las actividades a incorporarlas en las actividades que uno tiene y en el plan de vida o en el proyecto de vida que cada persona tenga.
Entonces, sí, digamos que hacen parte ya de mi cotidianidad y yo espero en algún momento que podamos declararlos como sujetos de derechos y que los dejemos de ver únicamente como espacios verdes, sino que también son seres con los que interactuamos. Y en eso estamos, eso es como lo que sigue, pero pues son como... Muchas gracias. Licenciado Leonardo. Bueno, bien, si bien yo no trabajo específicamente sobre los humedales, sí en la universidad en la cual me encuentro, la Universidad Nacional del Oeste, que se sitúa en Merlo, provincia de Buenos Aires. Tengo varios proyectos de investigación y varios proyectos que se llevan adelante con la participación de la comunidad y, por ejemplo, un área del gobierno local, ¿sí? Con el área de ambiente. Y la idea es siempre trabajar, como yo decía anteriormente, ¿no? El tema de conocimiento, conciencia y compromiso responsable. Y a través de eso se llevan un montón de prácticas y después también, ¿qué hacemos? Análisis sobre, a partir de las diversas actividades que se hicieron, qué resultados se obtuvieron. Y de esa manera vamos articulando entre la sociedad civil, la estructura de gobierno local y la Universidad Nacional del Oeste, a efectos de que la universidad no sea pensada puertas para adentro, sino puertas abiertas y con todos y todas. Bien, muchas gracias. Bueno, por mi parte, hago reconocimiento de especies con Acorema y también en el Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal de Santa Rosa. He realizado un monitoreo ambiental, bueno, cuando hubo este problema del petróleo, del derrame de petróleo en Tomilla. Análisis de suelo submarino junto con los buzos en Pisco. Y bueno, la última labor que hemos realizado ha sido un censo de pingüinos, justamente con Acorema. Los pingüinos en esta temporada están cambiando sus plumas y por eso se quedan paraditos y es más fácil contarlos. Entonces hemos realizado este viaje en barco por diferentes islas de la reserva de Paracas y hemos realizado el censo de pingüinos con la penosa sorpresa de que de los miles que habían, ahora hemos contado cientos. Entonces está disminuyendo la población de pingüinos, lo cual nos lleva también a una preocupación mayor. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar el día de hoy. Muchas gracias, Esther, también por siempre dirigir esta red de este modo tan espléndido como lo haces. Y justamente te doy pase para que nos des tus palabras. Muchas gracias, César. No sé si Teresita también ya quieres decir algo, agregar algo, Teresita. Bueno, perdón por la cámara, es que se me bloqueaba. Y no, agradecidísima por el espacio. Como bien lo ha mencionado, ¿verdad? De cada uno de ustedes es necesario ir a la reflexión, a tomar cartas en el asunto y seguir trabajando en protección de los recursos naturales, teniendo en cuenta que somos una especie más. Y muchas gracias, ojalá hacer próximos eventos como el que nos ha invitado el compañero César y establecer propuestas de mejora, aquí es seguir luchando. Gracias, Teresita. Bueno, pues agradecerles a cada uno de ustedes este panel. Ha sido un espacio de reflexión muy interesante, pero además muy internacional, ¿no? Agradezco de modo muy especial a Leo Fernández. Gracias, Leo, siempre comprometido, siempre respaldando a la Red Educaverde, siempre atento a nuestras invitaciones. Gracias, Leo, de verdad, un saludo, un abrazo afectuoso hasta allá, hasta Buenos Aires, hasta Argentina, y gracias por todo lo que has compartido hoy con nosotros. A Juan Pisconte, por supuesto, muchas gracias, Juan, gracias y mi reconocimiento a toda la labor que usted lleva a cabo, todo lo que nos ha compartido hoy, resultado de sus investigaciones, de su trabajo indagatorio muy serio siempre y comprometido con el medio ambiente también desde Perú.
Fue un placer tenerlo. Por supuesto, Cristina Mora, que hoy nos compartió información valiosísima desde Colombia, y me encantó lo que dijo hace un momento, que tenemos que lograr hacer no solo de los humedales y de los ecosistemas, de la naturaleza toda, un sujeto de derechos, ¿sí? Un ser vivo más, porque es la vida misma. Nosotros sin biodiversidad no podemos tener alimento, no podríamos tener tampoco de ese equilibrio en los ecosistemas los medios para sobrevivir. Nos tenemos que reconocer como, decía Teresita también, como un ser vivo más. Y tenemos, perdón, voy a citar a San Francisco de Asís, ¿verdad? Tenemos que vernos o ver a los demás seres vivos, a los animales, como nuestros hermanos. Y también ver a las plantas como nuestras hermanas menores, como también decía por aquí un poeta prehispánico. Tenemos que aprender a ver a los demás seres vivos como hermanos, con los que compartimos este planeta, porque finalmente, según el orden de aparición en las eras geológicas, a ellos les pertenece realmente el planeta. Ellos llegaron millones de años antes que nosotros, los Homo sapiens, que lo que menos hacemos a veces es pensar, es razonar y actuar de manera racional. Son ellos, los animales, la vida en el agua, los microorganismos, los insectos, los reptiles, los peces, muchas, millones de especies, ustedes lo saben, están aquí mucho antes que nosotros los seres humanos, y llegamos al final a apropiarnos y haciendo uso de esa capacidad que nos es única de pensar, de razonar, nos fuimos apoderando de este planeta, metro a metro, kilómetro a kilómetro, nos lo fuimos apropiando, explotando y reduciendo el espacio para ellos, para nuestros hermanos, los animales, nuestras hermanas, las plantas, nuestros hermanos, centinelas de la vida, los árboles. Y los hemos reducido y los estamos exterminando. Y por ahí yo quisiera traer a cuenta la reflexión de un jefe indígena que decía que solamente hasta que el último árbol sea derribado, el último río envenenado y el último pez atrapado, entenderemos que no se puede comer dinero. Así que con esa reflexión me quiero despedir y agradecerle a todo el público que nos ha acompañado en distintos momentos. Ha sido una jornada muy larga, pero muy provechosa y con un cierre de oro. Hemos cerrado con broche de oro con este magnífico panel. Muchas gracias y sigamos cada uno, como dice otra colega colombiana, Liliana Urrego, sigamos cada uno haciendo lo propio desde nuestro pedacito de planeta, desde nuestro metro cuadrado. Y como decía también Edgar Morán, ese autor de la teoría de la complejidad, que por cierto, Leo Fernández, yo te he escuchado en otras ocasiones referirte a esa teoría de la complejidad. Sí, todos somos parte de un entramado y no hay fenómeno, y mucho menos ambiental, que no esté articulado a otros fenómenos, sobre todo sociales y económicos, que eso sí nosotros los generamos. Y entonces, bueno, decía Edgar Morán que precisamente en su libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, decía que tenemos que aprender a estar en el planeta. Tenemos que generar conciencia e identidad planetaria. Mientras no nos sintamos identificados con el planeta, mientras no reconozcamos que somos una especie más que depende de las demás especies, mientras no reconozcamos que es nuestra casa común, la casa de todos, este planeta,
y no desarrollemos esa identidad planetaria, no vamos a aprender a estar en el planeta, y eso es muy necesario. Aprender a estar significa aprender a convivir con las demás especies vivas, aprender a convivir y aprender a compartir este planeta. Y como hermanos mayores y además racionales, nos corresponde a nosotros proteger el planeta también de ellos que no tienen capacidad de razonar, pero que muchas especies incluso nos dan ejemplo de organización, de equilibrio en sus acciones, de sensibilidad y de inteligencia. No contarán con razonamiento, pero a veces nos ponen muestra, ¿verdad? A nosotros los supuestos seres racionales. Así que muchas gracias y bueno, no sé si alguien más quiera decir algo. Por mi parte, muchas gracias. Gracias a todos. Nos despedimos. Gracias. Chao. Saludos hasta Argentina, Costa Rica, Perú, Colombia. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando también a través de esta transmisión en vivo por Facebook Live. Muchas gracias. Gracias, saludos. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, César. Felicidades, César. Gracias.